temas, y más cuando Jesús los habla y cuando vienen en su palabra. Toda la palabra es buena. A mí me gusta mucho estudiar escatología, como que siempre me ha gustado. Escatología es el estudio del fin de los tiempos, de lo apocalíptico, de las profecías y todo este rollo, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención, desde inclusive escuchar las profecías de Jesús en Isaías. Bueno, es mi máximo cuando leo Isaías, y oír todo lo que un profeta dijo tantos años antes de Jesús, y todas las cosas se cumplieron, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que todo va a pasar menos su palabra. O sea, su palabra se va a cumplir. Entonces, la palabra de Dios es buena, es agradable. Y cuando estudiamos el fin de los tiempos, o cuando estudiamos estas cosas de lo que va a suceder en el futuro, lo que nos depara el destino, como quien dice, nos debe de animar, no nos debe de asustar. No debe ser algo que infunda temor en nuestra vida. Hoy vamos a quitar un poquito todos los mitos, ¿no?, que hay acerca del final de los tiempos. Vamos a hablar un poquito de lo que dice la palabra, que es muy importante conocerla precisamente por lo mismo, porque si no, pues te vas a creer todo lo que dicen. Y desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, siempre han estado diciendo que se va a acabar el mundo y se va a acabar el mundo, y bueno, ya era en el año 2000 se iba a acabar y todo el mundo tenía que cuidarse porque se iba a acabar, y luego en el 2020, o ¿qué dijeron? En el 2012. Eso, en el 2012, y todo lo de los aztecas y el calendario y todo este rollo. Y ha habido, bueno, una cantidad de gente en el mundo que ha especulado y ha estado diciendo, y bueno, al final todos esos han tenido que quedar callados, ya borran todos sus mensajes de YouTube porque ya caducaron, y creo que ya estaríamos en el tercer cielo por todo lo que han dicho. Pero hoy vamos a hablar de lo que sí dijo Jesús, de lo que sí es una verdad. Y pues digo, la verdad, lo primero que les puedo decir, en Marcos 13:7 lo dice, lo voy a leer. Ay, bueno, esta vez con mis ojos, ¿verdad? Dice, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En otra versión dice, no os turbéis. No os turbéis. O sea, van a empezar a pasar cosas, que no se turbe tu corazón, que no tengas miedo. Voy a leer toda la escritura. Vamos a ver hoy Marcos 13. Todo lo que hemos venido viendo es acerca ya de la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de la crucifixión. Y unas semanas atrás hemos venido estudiando todo lo que Jesús les ha venido enseñando a sus discípulos. Ya ha sido como unas enseñanzas muy cercanas, como que Jesús ya dejó de hacer todos los milagros y todas estas cosas. Está en Jerusalén predicando, porque sigue predicando y sigue enseñando. Pero ahorita como que lo más importante para Jesús es enseñar a sus discípulos, porque ya los va a dejar. Entonces, creo que todas estas enseñanzas de esta última semana cobran una mayor importancia. O sea, como que dices, ¿qué les dijo Jesús antes de irse? ¿Qué es lo mismo que nos dice a nosotros? Esta palabra es algo que Jesús quiere sellar en nuestros corazones por algo. Y vamos juntos a descubrir por qué. Yo creo que el inventar cosas de la palabra no es lo correcto. Lo que debemos de hacer es leer la palabra. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesús? Muchas veces es muy claro, muchas veces a lo mejor no le entendemos muy bien. Y acerca de todas estas cosas que no entendemos muy bien, es de donde salen todos aquellos que empiezan a inventar cosas, ¿no? Numerología y quién sabe cuántas cosas más. Pero vamos a leer entonces toda la palabra de Marcos 13, me acompañan ahí en la lectura, y dice, Jesús predice eventos futuros. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Y Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos al otro lado del valle del templo, con Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse?
Y Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Y habrá terremotos en muchas partes del mundo, y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada en todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego, que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe de estar. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento que Dios creó el mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él acortará esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan sus brotes, comienza a salir las hojas. Ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender una... Bueno, ahí lo vamos a dejar hasta ahí. Luego ahorita leemos este final. Bueno, entonces, ¿ya lo habían leído antes? ¿Quién lo había leído antes? A ver, levanten la mano que lo había leído. Pues no son tantos los que lo han leído antes, ¿no? ¿Sabían que venía todo esto en la Biblia? ¿Que Dios hablaba del fin? ¿Sí? ¿Sí sabían? Bueno. También habla en Lucas, también habla en Mateo. Hay una cosa que no dice en Marcos, y es acerca del rapto o del arrebatamiento. Pero sí lo dice en Mateo, sí lo dice en Timoteo también. Y en Apocalipsis también lo dice. Entonces, primero que nada, lo que tenemos que ver
es que dice Jesús, dice, del día ni la hora, nadie, absolutamente nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Mateo, en Marcos 13:32, esto dice en Mateo 24, pero en Marcos 13:32 dice, ni el Hijo. O sea, agrega ni el Hijo, lo que significa ni yo mismo sé. Entonces, cuando les dice estas cosas, les está diciendo que nadie les invente cosas. O sea, nadie lo va a poder descifrar, nadie así. Porque han sucedido muchísimas cosas en la historia. Si nos remontamos a la historia, podemos ver el tiempo de los romanos era terrorífico. ¿Qué me dicen del Holocausto? ¿Qué me dicen de la Segunda Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial. Todo lo que ha sucedido entre tantos y tantos países. Entonces, ha habido muchas señales que puedan parecer que es el fin de los tiempos. Inclusive, en todas estas ocasiones se predicó que ya era el fin de los tiempos. O sea, ya llegó, ya va a ser, ya va a venir Jesús, ya nos va a arrebatar, ya nos va a llevar. Y no ha pasado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nadie sabe la hora. Va a ser de repente. Dice como en los días de Noé. Esto dice como en los días de Noé. Pero bueno, nos vamos a concentrar desde el principio. Quería nada más agregar el no turbarse y lo que nadie sabe cuándo va a suceder. Y lo primero que sucede es que están uno de sus discípulos, porque no dice el nombre, dice, maestro, mira estos magníficos edificios. Estaban enfrente de lo que era el templo de los judíos. Ha habido 2 templos judíos, sin contar el primero de Moisés, porque ese era una tienda que la movían de un lugar a otro. El primer templo fue construido por Salomón, y fue hecho 960 años antes de Cristo por el rey Salomón. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes, y fue destruido por Nabucodonosor, ¿ok? Que era el rey de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Después se construye otro templo. Este templo fue construido en el liderazgo de Zorobabel. Y este es el templo que estaba en el tiempo de Jesús. Era ese templo que estaban ellos observando. Para todos los judíos el templo era sumamente importante. En el templo se hacían holocaustos que eran para perdón de pecado. En el templo estaban los sacerdotes, ya lo hemos visto, los sumos sacerdotes, los sacerdotes. El templo estaba dividido en 3 lugares, que era el lugar del altar, que era donde se hacían los sacrificios. Luego había un lugar que se llamaba el lavacro, que era donde los sacerdotes se lavaban, que estaba construido con espejos de todas las mujeres que oraban a las puertas y ahí en el tabernáculo. Y después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina que se le llama velo, pero de velo no tiene nada, porque lo que nosotros nos imaginamos como velo sería como el velo de una novia, ¿no? Pero esto era todo lo contrario, era una cosa como una pared de muchísimas cortinas gruesas, de telas muy gruesas, y nadie podía entrar en ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. En ese lugar que estaba el Arca de las Alianzas, que dentro de esta Arca de las Alianzas, que era una caja, tal cual una caja, con unos ángeles, revestida de oro, adentro estaban las tablas de Moisés y la vara de Aarón, y también estaba un poco de maná del que tuvieron los judíos en el desierto, cuando Dios les daba de comer en el desierto. Entonces, eso constaba el templo. Para los judíos esto era lo más importante, y lo es todavía. Por eso vemos que los judíos van a Israel y entonces oran en un muro que se llama el Muro de los Lamentos. En este muro están orando y están metiendo unos papelitos, ellos son de sus oraciones y los podemos ver ahí, porque para ellos ese lugar es el lugar sagrado. Y es lo que les queda, un muro que está obviamente construido muy arriba de lo que fue originalmente el templo. Pegado a este muro se encuentra el templo de los musulmanes en Israel. Ahorita les digo cómo se llama. La mezquita
de oro. De oro. Es que Nancy ya fuiste a Y de eso. frente está la mezquita negra. Y enfrente. Que todo eso abarca lo que es el templo de Salomón. Ven, Nancy me debería estar ayudando aquí, Nancy. Bueno, entonces están sentados aquí enfrente y quieren como de alguna manera que Jesús esté con ellos como impresionado por esta construcción. Y voltea a Jesús y les dice, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra. Ahí donde lo están viendo, no va a quedar piedra sobre piedra. 70 años después fue completamente destruido ese templo. O sea que la profecía de Jesús, que no solamente fue profecía de Jesús, también la dijo Daniel y también la dijo Isaías. Fue destruido ese templo. Pero Ezequiel habla de un tercer templo también, mucho antes de que estuviera el segundo templo. Ezequiel era otro profeta del Antiguo Testamento y habla de un tercer templo. Entonces, bueno, la destrucción de este templo, que Jesús también lo dijo, si se destruyera este templo yo lo voy a reedificar en 3 días, y todos se burlaban de él. ¿Recuerdan esta escritura? ¿A qué se refería en 3 días? Se refería a su muerte y resurrección a los 3 días. Porque Jesús ya no vive en templos hechos por hombres. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Era el lugar que Dios había diseñado para que los judíos pudieran ir a la presencia de Dios. Y realmente estaba la presencia de Dios ahí. Pero en el momento en el que viene Jesús y en el momento en el que muere Jesús en la cruz, se rasga el velo de arriba abajo, se rompe, hay como un terremoto. ¿Han visto las películas y que está el terremoto? Y entonces se rompe el velo, que lo que significa es que por su carne y por su sangre es que nosotros ya tenemos una entrada libre a la presencia de Dios. Y eso nos convierte a todos en sacerdotes para entrar en ese lugar. Esa es la bendición del tiempo que nosotros estamos viviendo, que es un tiempo de gracia. ¿Ok? Entonces Jesús ahorita va a empezar a hablar de cuándo se va a terminar este tiempo de gracia. Este tiempo de gracia comienza con el Espíritu Santo, con la muerte de Jesús, luego viene el Espíritu Santo y en ese momento comienza esta era. Es una nueva era que tú y yo estamos viviendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el tiempo que nos corresponde. Ese es el tiempo que nos corresponde vivir. Y este tiempo va a terminar con un rapto o con un arrebatamiento en el que nos vamos a ir todos los creyentes de Jesús, vamos a ser arrebatados. Y dice, ahorita lo vamos a leer algunos versículos lo que dice. Y se va el Espíritu Santo también. O sea, es el tiempo en el que también el Espíritu Santo se va junto con nosotros y queda como en el Antiguo Testamento, que visitaba personas, pero no estaba en la tierra. O sea, no hubo el derramamiento, no va a haber ese derramamiento a través del Espíritu. El Espíritu se va junto con nosotros porque nosotros somos ese tabernáculo, somos ese templo que ellos estaban ahí observando, admirados. Ese templo obviamente fue destruido, pues era parte de la profecía, pero también del plan de Dios. ¿Para qué? Pues porque ya no era necesario. Ese templo ya no era importante, porque ahora nosotros somos ese templo vivo de Dios. El que habita en nosotros es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros, dentro de nosotros, está Dios. Y de ahí todo lo que hemos predicado estos días, estos últimos días, el fruto, por eso tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y se fijan cómo todas las piezas empiezan a embonar. Parece como un rompecabezas en donde el Antiguo Testamento se une al Nuevo Testamento y todo está en la persona de Jesús. Y de eso se trata esta enseñanza de Jesús a sus discípulos. De esto se trata, principalmente. No de que tengan pánico, no de que tengan miedo, no de que sucedan estas cosas. Les voy a leer algunos versículos en donde dice que Dios nos va a librar de esta ira del final de los tiempos. Ay, Dios mío, ¿por qué estoy perdida en mis notas? Permítanme. Es que ven, cuando viene Armando, él habla, yo veo, reviso dónde estoy.
Bueno, vamos a segunda de Timoteo 3. Por eso les dije que me tuvieran paciencia. No, ¿tú te acuerdas en dónde habla del rapto en Timoteo, Poncho? ¿Mandé? ¿Te acuerdas dónde dice lo del rapto? ¿No Mateo 18? Bueno, en Mateo 24 también lo dice, pero bueno, vamos. Ay, no, perdón. Hay que googlearlo. No, aquí está. Sí. Bueno, aquí dice. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Entonces, el primer evento que va a venir, o sea, el que sigue, va a ser el rapto. Este rapto va a ser que de la nada Dios nos va a tomar. O sea, no necesita suceder nada realmente para que esto suceda. Puede ser ahorita en este momento, puede ser mañana. Porque todas las demás señales hablan de la segunda venida de Jesús y habla de la tribulación. Entonces, nuestro siguiente evento que debemos esperar es esto del rapto. Y Dios nos va a librar de la tribulación. Ahora, hay tres versiones del rapto. Una que es antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Pero hay muchos versículos que no apoyan esto. Muchos versículos donde dice que Dios nos va a librar de esta ira postrera, que Dios va a tener cuidado de nosotros, que no nos va a pasar nada. Incluso ahí mismo se los dicen sus discípulos, que no teman, que no se turben, que no va a pasar nada. Pero que todas las cosas que van a empezar a suceder en el mundo van a ser señales de que el tiempo se acerca. ¿Ok? Bueno, voy a continuar con el estudio, lo que dice lo siguiente. Dice, más tarde, o sea, esto sucedió después de que estuvieran viendo el templo, Jesús se sentó en el monte de los Olivos al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron. Y vamos a poner atención porque son tres preguntas. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará de que esas cosas están por cumplirse? Entonces, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas estarán por cumplirse? Y la otra pregunta, ¿cuándo será tu regreso? Que lo dice en Mateo. Lo voy a leer en Mateo. Dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces son tres preguntas. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pues lo primero que va a haber, la primera señal que vemos, es gente engañando personas. Con falsas doctrinas, con religiones falsas, con falsos mesías. La tendencia del mundo siempre a andar buscando otras cosas. También esto ha sucedido siempre. Siempre los egipcios tenían cuántos dioses. O sea, siempre ha sucedido falsas doctrinas y falsas cosas.
Entonces también esta señal es una señal un poco o sea, no la podemos entender muy bien, o sea, no está muy clara. Pero algo que sí podemos ver en este tiempo es que se están levantando doctrinas nuevas y sobre todo humanistas, ¿no? El yo. Ahora sí que el iPhone, el iPad, puro el yo. Se está levantando el hedonismo de una manera impresionante. Todo es el yo. Y sobre todo se está predicando mucho el que tú puedes, el que tú declares, el que tú decretes, el que te levantes y que tú mismo lo puedes lograr, que tú eres como el centro del universo. Que el positivismo, que es una doctrina nueva, es una religión nueva. Y mucha gente se está yendo por esto. Como no hay Dios, yo soy como el centro del universo y yo lo puedo lograr todo. Yo tengo poder. En mis manos hay poder. Y esto es una tendencia muy fuerte en los últimos tiempos, sobre todo en los jóvenes. Y se predica en las universidades, o sea, se predica en las universidades como enseñanza, ¿no? Les enseñan, están en los libros de texto para los niños. Todas estas cosas de positivismo y todo, y no al bullying, todas estas cosas también. O sea, todo entra dentro de lo mismo. El humanismo y el hedonismo están impresionantes. Y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ha habido muchas personas que en el mundo, a lo mejor aquí en México no lo hemos escuchado tanto, pero sí me metí un poco a estudiar en internet, que dicen que son los Mesías y están levantando iglesias fuertes. De hecho hay una iglesia en donde todos se tatúan el 666 y es una iglesia grande que tiene muchos seguidores en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y este hombre se hace llamar el Mesías. También hace algunos años escuché hablar de uno que se llama Maitreya y que es un hombre que va y predica entre la gente, en los desiertos, en el oriente, y también se hace llamar el Mesías. Entonces hay muchas personas que sí se están levantando como falsos Mesías. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces esta es una señal. Luego, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mucha gente dice, es que las guerras ya anuncian el fin de los tiempos. No anuncian el fin de los tiempos. Van a suceder guerras y va a haber rumores de guerras, pero aún no es el fin. Entonces es una señal de nuestra era, de nuestro tiempo. Y vaya que se han sucedido guerras y siguen sucediendo, pero no es el fin. Porque se levantará, ahí sí, nación contra nación y reino contra reino. Fíjense bien, nación contra nación en la tierra. Reino contra reino, está hablando de lo celestial. O sea que se va a levantar y se está levantando algo muy fuerte espiritualmente. Y ya lo estamos viendo con todo esto que aprueban los matrimonios gay, la adopción, los abortos y todo esto, pues todo esto haciéndolo llamar como bueno también, que va en contra obviamente de la palabra de Dios. Todo esto también son tendencias y cosas que se están levantando espirituales. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí nación contra nación, pues lo podemos ver en el oriente. Constantemente se están levantando estas dos naciones, que son los árabes o musulmanes contra los judíos. Pero esto viene desde Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham, Dios le dio el hijo de la promesa, que era Israel, que era Isaac, era el hijo de la promesa. Y ¿se acuerdan de la historia? Sara tenía una sierva, una esclava, y entonces Sara le dice a Abraham, oye, pues yo creo que pues por mis años y porque yo ya no puedo, pues con quien vas a tener un hijo va a ser con mi esclava.
y tenlo con mi esclava. Y entonces se une Abraham a Agar y tienen a Ismael. Y de Ismael viene todo el pueblo árabe. Todo el pueblo árabe. Entonces, si lo podemos ver de esta manera, o sea, Isaac y Ismael son medios hermanos. Y toda la vida han tenido una guerra. Desde ese momento y hasta ahora. Después tuvo que echar a Abraham a Agar de su casa por la guerra que había. O sea, ya había una guerra, ya había un problema ahí. Y entonces desde ahí, pues estos dos pueblos han estado en un pleito constante. Pero esto, digamos, no indica nada. Lo que va a indicar algo es cuando se hacen las alianzas mundiales con el pueblo árabe en contra de los judíos, porque esto sí ya es una profecía y ya lo estamos viendo de alguna manera. Sí son cosas que estamos viendo. Todo este problema con los sirios y todo eso también lo estamos viendo. ¿Quieres que le hable de...? Sí, gracias. Es primera de Tesalonicenses. A ver. 4. Pues estaba perdido. Y es desde el 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ahí está lo del rapto, ¿no? El arrebatamiento. Ya hay otros versículos más donde hablan de esto. Entonces sí es algo que está en la Biblia, no es algo que nos inventamos ahorita ni nos lo sacamos de la manga. Va a suceder. Pero bueno, volviendo a todo el conflicto, que esta es una señal política mundial. Entonces, estamos viendo que son varias señales. Estamos viendo las señales de los falsos profetas o las falsas religiones y todo esto. Es una señal. Estamos viendo las señales políticas. Y para nosotros siempre las señales políticas van a ser, nuestros ojos tienen que estar mirando hacia Israel. Si se fijan en el mapa, podemos ver que la nación de Israel es una cosita diminuta, pero todos los días da que hablar. Todos los días sale algo de Israel en las noticias. Y esto ha sido siempre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería tan importante esta nación? Pues es importante para Dios y es importante para el mundo. Hay muchas cosas que se mueven ahí, tanto religiosas como también de políticas y de poderes y de dinero también. Que el Mar Muerto tiene muchísimas riquezas, entonces también hay muchos pleitos ahí por dinero, también por el petróleo. Todas las regiones árabes tienen muchos conflictos por todo el rollo del petróleo. Y todo esto significa cosas de dinero, ¿no? Por eso dice la palabra, a raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? El amor al dinero, no el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia, las ganas de tener poder y todo eso. Pero siempre nuestros ojos deben de estar volteando, porque decimos, pues se levantará nación contra nación. Bueno, ya se han levantado muchas naciones contra otras naciones, pero ¿a qué se refiere la palabra? ¿Por qué Jesús les está diciendo a sus discípulos, nación contra nación? Ellos entienden que son los árabes contra los judíos, pero con alianzas mundiales. Porque también esto lo profetizó el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Entonces ellos saben de qué les estaba hablando. En Ezequiel lo podemos ver. Yo creo que hoy nada más voy a darle como un pequeño recorrido a lo que dice la Escritura, y la siguiente semana les voy a pasar algunas cosas. Vamos a traer un proyector y les voy a pasar para que podamos entender el conflicto árabe, para que podamos entender el conflicto con Siria. Son dos cosas en 5 minutos, hay dos explicaciones de 5 minutos buenísimas de por qué todo el conflicto árabe, porque a veces no lo entendemos. Ok, oímos todas las noticias y todo lo que está pasando, pero ¿qué onda con esto? O sea, no lo entendemos. Y así lo vamos a entender un poco mejor. ¿Para qué nos sirve todo esto? Primero que nada, si para Jesús fue importante decirlo y anunciarlo, por eso para nosotros tiene que ser importante. ¿Sí? Si bien en la Biblia tiene que ser importante. Por otro lado, tenemos que estar instruidos, conocer de qué se trata.
porque muchos ni siquiera sabemos o se nos ocurre en la mente que Israel es un punto importante que tenemos que tener nuestra vista puesta ahí. Es el pueblo de Dios y siempre lo va a ser. Bueno, voy a seguir leyendo y les voy a seguir explicando hasta donde llegue. ¿Qué hora es? Bueno, ¿sí están entendiendo o estoy siendo un poco confusa? Bueno, dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces aquí lo que podemos ver es que por todo el calentamiento global ha ido aumentando todas las catástrofes mundiales. Entonces, en los últimos 100 años hemos tenido más catástrofes que en otros años atrás. También, toda la vida la Tierra se ha movido, sus volcanes han erupcionado, hemos tenido terremotos, hemos tenido muchísimas cosas. Pero ciertamente en los últimos 100 años, y esto no es algo desconocido para nosotros, estamos teniendo un problema con el calentamiento global. Y esto es por algo que los humanos estamos haciendo, tanta basura, tantas cosas, estamos destruyendo lo que es nuestra atmósfera y la Tierra está padeciendo de dolores. Y también a estos dolores se refiere la palabra. Fíjense, voy a leerles esto. Romanos 8:22. Ahí lo puedes leer, Poncho, ya que me estás ayudando. La creación gime esperando. Ah, no, leerlo, Poncho. La vuelta de los hijos de Dios. Romanos, ¿sí es eso? 8:22. No sé. Romanos No sé. 8:22, porfa. Bueno, ¿quién lo tiene? Alguien que lo tenga. Exactamente, no me sé. Que me ayude a leerlo. Es que no me quiero. Porque sabemos que toda la creación tiene a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, toda la creación gime a una, esperando también la revelación de los hijos de Dios. Entonces, estamos viviendo en una creación en un mundo en crisis. Y en verdad, estos dolores de parto, ¿cómo son los dolores de parto de una mujer? Cuando empiezan los dolores, son fuertes, pero se empiezan a acercar, ¿sí o no? O sea, cuando le dicen a una mujer, mira, vas a empezar a tener dolores de parto, vas a sentir como calambres en tu estómago. Y entonces, esos calambritos que tú vas a sentir, primero son leves, pero luego van a ser más fuertes, más intensos. Vas a empezar a sentir un dolor más fuerte. Pero no es, o sea, lo más importante es que esos dolores tienen que ser más seguidos. Y como que los vas a ver que son uno tras de otro, y entonces pícale al hospital, porque está a punto de nacer el bebé. Entonces Jesús hace una comparación con los dolores de parto y con su venida. Entonces dice, cuando ustedes vean que la creación, el mundo empieza a tener dolores, muchos dolores, y estos dolores son cada vez más fuertes, y estos dolores se acercan, o sea, vemos que son más seguidos, significa que el tiempo está cerca. Entonces también es una señal. Ojo, yo no estoy diciendo que ya va a venir Jesucristo mañana, pero estamos viendo que en los últimos 100 años estos dolores de la creación se están acercando y son más intensos. ¿Sí? Entonces es otra señal.
que estamos viendo. Siempre ha habido catástrofes, ¿eh? Yo no digo que nomás en estos 100 años haya habido. Siempre ha habido. Pero bueno, cuando habías visto que en Chile 2 veces erupción el volcán, el terremoto y acaba de pasar otro también, y luego el tsunami en el oriente, y, no, entonces como que estamos viendo como que una catástrofe tras otra, y luego se vienen también todos los huracanes como cada vez más fuertes, como que dejan más muertos, como que están sucediendo cosas más fuertes, ¿no? Estamos viendo como que un mundo que en verdad está sufriendo dolores. Y a eso se refiere también la escritura, ¿no? Bueno. Y entonces, ok, será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por causa del nombre de quién? De Jesús. Entonces esto significa que es para los cristianos. Por causa del nombre de Jesús. O sea, los cristianos van a ser perseguidos. Y esto también ya comenzó. ¿Se han dado cuenta que han sido cristianos asesinados en muchas partes? Y luego, pues unas noticias bien trágicas, ¿no? El otro día escuché que obligaron a unos jóvenes a decir a negar a Jesús, y por eso los mataron, porque no lo negaron. Y así, o sea, noticias tras noticias. A lo mejor ustedes no escuchan tantas noticias, yo sí escucho muchas noticias del Medio Oriente, pero porque me gusta meterme a investigar. Y ahí vemos que suceden todas estas cosas. También sucede en nuestro mundo real, o sea, hay mucho rechazo al cristiano. No sé si se han dado cuenta de eso. Entonces, crees en Jesús y hay mucho rechazo hacia nosotros. Y Él dice, bueno, van a ser perseguidos, los van a matar, van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero no nos debemos de preocupar. En verdad, no nos debemos de preocupar. Muero por ver. Tenemos que estar preparados. Tenemos que pensar que nosotros tenemos una promesa mucho mayor, que no es nada más este mundo. Miren, ahora hablando del parto, hagan de cuenta que nuestra eternidad se puede comparar. Por ejemplo, aquí tenemos a Cris que está embarazada. Ahí está su bebé adentro. Su bebé está viviendo su mundo allá adentro. Él no conoce este mundo en el que estamos ahorita nosotros. Y eso va a durar 9 meses. Hagan de cuenta que nosotros vamos a estar en esta tierra no más de 100 años. Bueno, mi tatarabuela duró 110. Muchos van. Pero bueno, ya es rarísimo que alguien dure, bueno, por eso todo el mundo se sorprende, porque es rarísimo que alguien pase los 100 años. Muy raro, ¿no? Entonces, solamente 100 años. ¿Tú sabes lo que se compara 100 años a una eternidad? Nada. Entonces habrá cosas que vamos a pasar, que nos van a suceder, que a lo mejor vamos a vivir, o a lo mejor no. A lo mejor todavía falta mucho tiempo para que eso suceda. Pero no tenemos de qué preocuparnos. Cuando tenemos en la mira lo que tenemos en la eternidad, una eternidad con Dios, sin dolor, sin muerte, sin este cuerpo corrupto que tenemos, donde no va a haber maldad, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber hambre, ni gordos ni flacos, donde no nos vamos a envejecer, donde no nos vamos a enfermar, todos vamos a ser como niños, todos vamos a ser jóvenes. Juventud, no va a haber arrugas. Imagínense, ¿no está chidísimo? No va a haber pobreza, no va a haber hambre. ¿Va que está padre? ¿Qué tal que les platico? O sea, si yo les platico, imagínense este lugar llega y entonces te vas a ver como nunca jamás te has visto, increíble, como niño, con esos músculos. Yo veo a Michelle con esos músculos que tienen las piernas, corre para allá, corre para acá, no le duele nada, no le duelen las rodillas, como niños, con el pelo perfecto, con la piel perfecta, sin hambre, sin dolor, sin tristeza, sin preocupaciones, sin afán, sin nada.
en una eternidad de felicidad con Dios. ¿No me puedo ir mañana? ¿Verdad que te quieres ir? ¿Sí o no? Sí. Por eso nosotros tenemos que tener en la vida ese lugar. Ese lugar al que vamos a ir. Es desconocido y lo desconocido nos cuesta trabajo. Mejor lo conocido, ¿no? Pero vamos a tener ese lugar de eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos. No en esta tierra. Aquí estamos como si fuéramos turistas, de paso. Aquí no tenemos nuestra residencia completamente para siempre. Vamos a tener otra residencia. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. Cada uno de ustedes que está aquí, Dios lo eligió para eso. Jesús está feliz de que vaya a llegar ese día, ese momento, y nos está preparando para eso. Y toda la creación gime para que llegue ese día de la manifestación de los hijos de Dios y esta tierra sea completamente redimida. Porque primero nos va a llevar, nos va a transformar, nos va a dar cuerpos nuevos. Dice, todo esto es un misterio. En un 2x3 vamos a tener cuerpos diferentes. Vamos a ser como Superwoman y Superman. Y entonces vamos a volar, vamos a tener, quién sabe, o sea, algo extraño. Pero es un misterio, porque de repente va a suceder esto. Y después Jesús va a arreglar esta tierra porque va a venir a reinar aquí 1000 años. Junto con nosotros. Bueno, ¿está padre el tema o no? Sí. Ya acabé hoy. Casi ni empecé, estamos en el principio, ¿no? Miren, es un tema muy largo, es un tema que tiene muchas cosas. No se lo pierdan la siguiente semana.